Hola y bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico. Aquí sigo montando piezas del fuselaje y en este caso también el soporte para la antena de radio. Lo vemos después de la entradilla. Voy a instalar esta curva excepto esta fila para poder meter luego el revestimiento superior, pero de aquí para abajo lo voy a dejar ya fijo.
colocadas estas dos curvas más. En total ya hay 3. Y he dejado libre toda esta parte para soltar las pinzas, que se levante un poquito y poder poner la pieza, el revestimiento grande al final. Ahora voy a quitar esta pieza de aquí y la dejaré pendiente para remacharé luego esta fila y se queda pendiente en la zona de estas y se van a romper la pieza, poner la imprimación. Ya he colocado provisionalmente el revestimiento superior a falta de agrandar este agujero para el conector de la radio que va aquí, y en ese momento ya se podrá fijar dejando libre esta fila para poder poner la curva y el cierre ya definitivo. Aquí está todo instalado y lo podrán chequear los técnicos que me han dicho que retrasan la visita el día 25. También he instalado esta curva y esta pieza que va entre el revestimiento y un larguero que hay aquí. Aquí es donde se sujeta el techo de cristal. De cristal no, vamos, del Lexan, el techo transparente. Esta curva la he colocado sin problemas, se adapta perfectamente a todos los agujeros. Aquí es por donde está el mecanismo que gira los alerones, los flaperones. Y también tengo lista para imprimación la curva que va aquí. En cuanto esté imprimada se coloca definitivamente y en ese momento se puede colocar ya este lateral. El otro queda pendiente hasta que no cierre completamente el fuselaje. Voy a colocar ahora la parte esta, la inferior derecha.
colocada esta pieza, excepto esta fila. Y ahora voy a colocar la del otro lado, pero voy a dejar sin remachar esta y parte de esta para poder instalar en el último momento el recubrimiento lateral. Ya están instaladas 3 curvas, la del lado derecho y la de abajo del lado izquierdo. Esta es la antena de comunicaciones VHF, este es el sello de estanqueidad que va aquí. Estas son las dos plantillas que he hecho basándome en la junta de estanqueidad. Una con agujeros de 3 milímetros, taladro inicial, y otra con agujeros de 4, que es el tornillo que se usa para fijar la antena. Y el agujero este central pequeñito de 2 milímetros para usar posteriormente una corona cuyo eje central es un vástago de 2 milímetros. Entonces vamos a ver cómo hemos hecho los agujeros en el fuselaje. La antena va instalada en esta pieza, entonces la línea continua es el centro, el eje del avión. Cuando he puesto la plantilla, teniendo en cuenta que aquí hay un remache y aquí hay otro, aquí, este de aquí, pues la huella queda muy cerca del remache. Entonces lo que he hecho es desplazar la antena un poquito hacia la derecha. Y el eje sería esta línea discontinua. Entonces he posicionado esta posición longitudinal de forma que la parte de delante de la antena no coincida con o quede muy cerca de la ventana que hay en la parte superior del fuselaje, que es por donde sale el paracaídas, que es esta. Esta es la pieza superior del fuselaje. Por este hueco sale el paracaídas y la antena iría aquí. Entonces hay que posicionarla de forma que la parte de delante no interfiera con el hueco. Eso es lo que hay que tener en cuenta en la posición delante-detrás. Una vez fijada esa posición delantera más hacia adelante o más hacia atrás, he marcado el punto central y he taladrado el agujero de 2 milímetros. Con una pinza de 2 milímetros he fijado la pieza de metacrilato, me he asegurado que esté perfectamente alineada y he taladrado los agujeros de 3. Posteriormente he quitado esta pieza, he puesto la que tiene los agujeros de 5 y he taladrado, los agujeros de 4, he taladrado los agujeros de 4 milímetros, que son los definitivos. Una vez hecho esto, he quitado pinzas de esta zona para presentar el revestimiento superior y lo he fijado en toda esta área. Una vez que está fijado y esta pieza está en su sitio, desde debajo he taladrado los 5 agujeros, con lo que está ya lista para preparar la antena, no hay que hacer nada más. Una cosa que hay que tener en cuenta es cómo funcionan estas antenas. Estas antenas son antenas dipolo. Un polo es el vástago que sale hacia arriba, el polo positivo, y otro es
toda la superficie del fuselaje. Todo este revestimiento de aluminio actúa de polo negativo, por lo que hay que poner en conexión el revestimiento superior con esta pieza y por debajo la tuerca tiene que contactar para que haga un circuito cerrado, revestimiento superior, soporte, tuerca, y hacia arriba la continuidad eléctrica llega hasta el chasis de la antena, que lo vemos ahora. Si observáis aquí, los agujeros de los tornillos por la parte cónica de la cabeza no están pintados, está el metal en vivo. O sea que cuando se ponga el tornillo va a hacer, la cabeza del tornillo va a hacer contacto y el contacto se va a transmitir hacia abajo hasta la tuerca del tornillo y a su vez de la tuerca al resto del revestimiento superior del fuselaje. Es decir, esta cara tiene que estar desnuda, aluminio a la vista. Este área en el revestimiento que se pone aquí por debajo también tiene que ser el aluminio visto, y por debajo de esta pieza, donde apoye la arandela con la tuerca, pues también tiene que ser el aluminio desnudo. Así que esta pieza la tengo que quitar, lijar toda esta parte para dejar el aluminio a la vista, por debajo los 4 circulitos también lijados, y cuando vaya a pintar el revestimiento, a protegerlo con imprimación, pues también hay que dejar a la vista todo este área, y así tendremos la continuidad que necesita la antena para que la transmisión sea correcta. Ya he lijado la zona alrededor de los tornillos donde se sujeta la antena, en esta pieza por los 2 lados y en el fuselaje superior, en la parte interior del fuselaje. Y le he puesto estos parches para a la hora de pintar dejar libre y que haya el contacto eléctrico. Y ya están pintados, tanto la pieza de soporte como el revestimiento interior. Esto lo voy a dejar puesto porque como hay que abrir con la corona un agujero para el conector de la antena, habrá que darle un poquito de imprimación, así que voy a dejar puestos los parches. Para el conector de la antena listo, ya puedo instalar esto por debajo y terminar de remachar toda la superficie esta.
Ya está colocada la antena en su posición. Ha quedado perfectamente centrada con la línea longitudinal. Y ya está puesto el revestimiento superior, posicionado el inicio del estabilizador vertical. Y esto hay que dejarlo suelto para poner las piezas que van aquí encima justo del paracaídas. Ya lo veremos en otro episodio. Entonces todas estas filas va suelta para poder maniobrar por aquí. Y esto también para poder levantarla. Pues con la antena ya instalada en su sitio, provisionalmente termina este episodio. En el siguiente ya veremos otra cosa distinta al fuselaje. Ya no puedo seguir poniendo más recubrimientos hasta que lo chequen. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, gracias por seguirme.